Hola, mi nombre es Lucas Sotrera, soy instructor de Data Boosters y en este video aprenderemos a cómo limpiar y transformar nuestros datos en pocos pasos utilizando Power Query. Bien, veamos entonces cómo podemos realizar una limpieza de datos a través de Power Query. Fíjense, nosotros tenemos este informe de detalles de movimientos de ventas que lo obtenemos a través de un sistema. ¿Bien? Generalmente vienen en cierto formato, en este caso tengo todo en una sola columna separado por este delimitador. Y lo que me interesa es poder separar estos datos y presentarlos en una tabla para poder hacer las tablas dinámicas que hemos estado haciendo anteriormente. Bien. Entonces, como generalmente nosotros aquí exportamos el informe de ventas del primer trimestre, probablemente hagamos lo mismo con el informe de ventas del segundo trimestre. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un libro aparte, que sería este dataset limpio, que va a ingresar a leer los datos de este archivo, que es el que estamos viendo, y los va a limpiar. Bien, entonces nosotros, cada vez que reemplacemos este archivo dataset, simplemente tenemos que entrar en dataset limpio, actualizamos la consulta, como lo vamos a ver a continuación, y vamos a tener un reporte actualizado. Bien, perfecto. Entonces, vamos a cerrar este libro y vamos a abrir el dataset limpio. En este caso no tiene ninguna información porque no lo hemos trabajado. Para poder acceder al dataset vamos a ir a la pestaña datos, a obtener datos de un archivo y vamos a elegir desde un libro de Excel en este caso. Si fuese un CSV iríamos a esta opción, si fuese un PDF iríamos a esta opción y demás. Bien. En este caso vamos a ingresar en un libro de Excel, ahora se nos abre la ventana, vamos a buscar, en este caso lo tengo aquí, y vamos a elegir el libro para importar los datos. Bien. Se genera una conexión y ahora nos va a aparecer una ventana para que nosotros elijamos a qué hoja queremos conectarnos. En este caso, como tiene una sola hoja, vamos a conectarnos a la hoja 1. Y aquí ya me muestra una vista previa, las columnas que tiene, las filas que tiene y demás. Bien. Le podría dar a cargar, pero en este caso necesito justamente limpiar y transformar los datos. Bien. Ahora se abre el editor de Power Query. Y en este caso podemos visualizar la consulta de la hoja 1 y podemos ver todos los datos. Bien, en este caso tenemos las demás columnas que tienen datos vacíos, las cuales también deberíamos eliminar. Bien, pero todos los datos que nos interesan a nosotros están aquí. Bien, están en la primera columna. Aquí a la derecha tenemos el nombre de la consulta y tenemos los pasos que vamos realizando a medida que vamos modificando la misma. Bien, y estos pasos siempre se van a repetir. Por eso les decía que si nosotros después generamos otro informe, el informe va a ser exactamente el mismo y aplicamos los mismos pasos, se debería actualizar en forma automática. Bien, entonces vamos a empezar con la limpieza. Fíjense que tengo esta fila es innecesaria, esta fila también y demás hasta la fila 7. Solamente a partir de la fila 8 es donde empiezan los datos. Entonces estas primeras 7 filas las voy a eliminar. Y aquí por ejemplo tengo esta opción que se llama quitar filas. Por lo tanto voy a elegirla y voy a quitar las filas superiores. Bien, pues son las que están en la parte superior. Voy a eliminar 7 filas superiores. Bien, le doy a aceptar y fíjense que ahora no tengo esas filas. Se ha agregado un paso. Y tengo en la fila 1 mis encabezados. Ahora lo que debería hacer es generar la división de columnas a través del delimitador. Para esto me voy a transformar y me voy a dividir columna, elijo por delimitador. En mi caso, por ejemplo, también me aparece aquí en inicio, pero como les digo, siempre lo van a encontrar aquí en transformar. Elijo dividir columna y le doy al delimitador. En este caso me lo detecta automáticamente, por lo cual ya me lo están mostrando. Pero en caso de que a ustedes no les aparezca de esta manera, deberían seleccionar algún registro. Simplemente lo seleccionan, control C, lo copian, eligen de vuelta la columna, dividir columna por delimitador,
Supongamos que no lo tengo. Aprieto control V y listo. Le doy a aceptar. En este caso tengo las columnas divididas. Y ahora lo que puedo hacer, como tengo los encabezados en la fila 1, es promover los encabezados para que me tome el nombre correcto, ¿bien? Y aquí dentro de transformar tengo esta opción, usar la primera fila como encabezado. Le voy a dar clic y fíjense que ahora sí tengo el nombre del encabezado correspondiente, que es ID factura, sucursal, ciudad, tipo de cliente y demás. Aquí se me van acumulando los pasos, ¿bien? Algo que se genera automáticamente es el tipo cambiado, en este caso cuando he promovido los encabezados y me los detecta, ¿bien? Aquí tengo una opción que se llama detectar el tipo de datos. Entonces si yo selecciono la columna y le doy a detectar tipo de datos, me los detecta automáticamente. No significa que no lo tenga que revisar o que lo haya hecho 100% en forma correcta, ¿bien? Generalmente con los números puede generar algún tipo de error o puede detectar mal, por ejemplo, una hora o una fecha que en realidad era un número, perdón, era un número decimal o un número, sí, un número decimal, un número entero que lo puede detectar como número, pero en realidad es una fecha. En este caso, fíjese que precio unitario lo toman como número decimal, está bien, también le podemos poner moneda. Y aquí me dice si quiero sustituir el tipo, el, el paso actual, que es el tipo cambiado. Le voy a dar que sí. Pero en este caso no hay un cambio significativo si le pongo moneda o decimal. No pasa, no es algo que nos genere mucho problema. Bien, la fecha la está detectando bien, la hora también. Lo que es formato de texto lo van a ver como ABC. En caso de que lo quieran modificar, pueden ingresar, van a hacer clic aquí en el iconito del tipo de dato y aquí tienen distintos tipos de datos. Bien, por ejemplo, aquí en Markup me lo detecta como número decimal, pero quiero que sea porcentaje. Entonces ahora tengo el porcentaje. Bien. En rentabilidad bruta me lo detecta bien, que es decimal. Y después ya tengo las columnas. Bien. En este caso voy a eliminar estas columnas y tengo distintas opciones para hacerlo. Puedo seleccionar todas las columnas haciendo Shift, eligiendo primero la primera columna, por ejemplo la columna 16. Elijo primero la columna 16, haciéndole clic en el encabezado. Me voy hacia la última columna, aprieto Shift y luego le hago clic. En este caso selecciono todas las columnas y dentro de inicio me voy a quitar columnas y elijo quitar columnas. Bien, en este caso me quedo únicamente con los datos que he estado trabajando y que he estado limpiando. Bien. Otra opción puede ser que en vez de seleccionar las columnas que quiero quitar, selecciono las columnas que quiero conservar, por ejemplo, rentabilidad bruta, me voy hasta el principio, aprieto Shift y le hago clic a ID factura y selecciono los datos que me interesan conservar. Bien, me voy a la flecha desplegable de quitar columna y le doy clic a quitar otras columnas. Bien, de esta forma también se puede hacer. Perfecto. Bien, en este caso me ha quedado inverso. Ahí me han quedado al revés los datos. Por lo tanto, lo voy a volver hacia atrás y lo voy a hacer de la otra forma. Bien, vamos a quitar columnas. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué otras cosas podemos observar? No sé si pueden observar, por ejemplo, aquí se ve como un espacio adelante del texto. Esto es bastante frecuente cuando dividimos columnas y por cierto delimitador es posible que nos queden espacios adelante los textos. En este caso tengo espacio adelante sucursal, de ciudad, tipo de cliente. Como que tal vez ustedes no los perciban, para esto por ejemplo pueden irse a vista. Y aquí me muestra un tilde que dice mostrar espacio en blanco. Bien, si yo lo tengo habilitado me va a mostrar el espacio que hay en blanco. Si no lo tengo habilitado, fíjense cómo cambia. Entonces, realmente sí hay un espacio en blanco. Muchas veces no es visible, digamos, no nos damos cuenta, pero están ahí los espacios en blanco. Incluso en pago también deben estar. Ahí está. Y
Y ahora le voy a dar clic de vuelta. Y fíjense cómo se modifica. Bien. Entonces, para solucionar este problema, lo que podemos hacer es elegir la columna. Nos vamos a transformar. Y aquí en la parte de formato tenemos una opción que se llama recortar. Que nos va a quitar, como bien dice la opción, vamos a ponerlo de vuelta ahí, nos quita los espacios en blanco al principio y al final, ¿bien? De cada celda de las columnas que nosotros seleccionamos. Entonces, vamos a seleccionar todas las columnas en las que nosotros tenemos los espacios en blanco. Por ejemplo, vamos a elegir estas 4 y le damos a recortar. Fíjense que se modifican, ¿bien? Lo mismo vamos a hacer con el pago, que era la columna que nos estaba faltando. Formato, recortar. Bien. Y con esto ya tenemos los datos aparentemente limpios. Bien. Cantidad está bien. Precio unitaria también. Categoría de producto ya lo hemos limpiado. Y sucursal creo que también tenía espacio en blanco, ¿no? No lo hemos trabajado. Vamos a darle recortar. Perfecto. Bien. Entonces nosotros ya tenemos nuestra tabla limpia. Quizás le podríamos cambiar el nombre. Le podríamos poner tabla ventas trimestrales 2024. No, vamos a poner ventas Q1 del primer trimestre. Y una vez que hemos hecho esto, fíjense que se nos cambia el nombre. Ahora le vamos a dar a cerrar y cargar. Bien, cuando le demos esto se nos va a generar una hoja nueva con el nombre de la consulta y nos va a mostrar una tabla. Bien, de esta forma nosotros tenemos nuestros datos. Fíjense que a pesar de que le hayamos puesto en porcentaje, no se nos muestra como porcentaje y no se nos muestra como moneda, como les había comentado. Entonces en este caso debería configurarle para que se muestre como moneda y en este caso el markup sería un porcentaje. Bien, este está como fecha, este está como hora y después tenemos todos los datos correctos. Después si quisiera podría cambiarle el diseño de la tabla. En este caso no me interesa. Y como para que lo tengan en cuenta, si yo por ejemplo, vamos a entrar en el dataset. Si yo por ejemplo, aquí recordemos que tenemos una fila por dato. ¿Bien? Nosotros lo que habíamos hecho era trabajar en este libro auxiliar para que este libro lea los datos del dataset. Para que nosotros en un futuro, al reemplazar este libro con nueva información, esta tabla se actualice en forma automática. Nosotros ahora lo que podríamos hacer es guardar un nuevo archivo y poner, por ejemplo, ventas U1 2024. Y lo guardamos desde cero y guardamos únicamente la tabla. Bien. De esta forma tendríamos, incluso aquí está conectado, digamos, a la consulta. Si nosotros nos vamos de la tabla, volvemos a entrar. Aquí me aparece consulta. Pero si yo, por ejemplo, copio toda la tabla y después en hoja 1 pego los valores y lo transformo en una tabla, aquí no tengo ninguna consulta, ¿bien? Aquí tengo los datos crudos, digamos, ¿bien? Los datos como valores. No se van a actualizar. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que les decía, si modifico algún registro aquí, supongamos que voy a borrar los primeros 500 registros. O vamos a dejar un solo registro como para que veamos realmente el cambio. Vamos a dejar muy poquitos. Estos los voy a borrar. Si yo los borro, por ejemplo, y guardo el dataset, esto se me va a actualizar cuando le dé clic derecho y le dé actualizar. Bueno, en este caso me dice que está siendo utilizado. Por eso no lo puedo actualizar, lo voy a cerrar. Y ahora sí, si le doy a actualizar, fíjense que se actualiza automáticamente. Esa es la magia de Power Query. Por lo tanto, sería una forma bastante óptima de trabajar con un dataset y con el libro auxiliar que accede a esta información, la limpia y la presenta. Bien. Y después nosotros supongamos que estas son las
las ventas del primer cuatrimestre, que vamos a ponerle así como 1/2024, supongamos que estas son las ventas del segundo cuatrimestre. Selecciono todo, creo una nueva hoja, pego como valores y le pongo Q2 2024. Y obviamente lo pongo como tabla. Bien. Y estos lo podría ir guardando en otros libros con otros nombres. Bien. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan podido entender cómo se utiliza Power Query. Esto es un nivel bastante inicial y bastante sencillo, pero que es bastante útil para trabajar con muchos datos y realizar limpiezas avanzadas y automatizar un poco el proceso. No te olvides de dejar tu me gusta y de seguirnos en nuestras redes para más contenido. Nos puedes encontrar como Data Boosters. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.